Hola, bienvenidos al programa Un Momento de Atención. Mi nombre es Jesús María Archivet Maroto y este es un espacio de información de actualidad, aunque también hablaremos sobre temas curiosos de la historia, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión y diversos temas que nos convertirán en verdaderos polímatas. El tema que hoy trataremos es Mauthausen y los españoles que pasaron por aquel lugar, además de presentar las noticias más destacadas de la semana y recordar a una gran personalidad histórica. Tanto es así que hoy miraremos hacia el pasado y viajamos hasta la remota región de Valaquia, en Rumanía. Mauthausen es un lugar tétrico donde sucedieron algunos de los hechos más macabros de la historia. Un campo de concentración nazi construido tras la anexión de Austria al Tercer Reich en marzo de 1938. Este lugar se ubica cerca de una cantera abandonada junto al río Danubio, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Mauthausen, en el norte de Austria. Este complejo tomó vida en julio de 1938. Los nazis trasladaron a 300 prisioneros procedentes del campo de concentración de Dachau. Mauthausen se constituía en tres principales secciones: el campo 1 o campo regular, el campo 2, conocido como talleres del campo, donde los prisioneros realizaban trabajos forzosos para empresas y proyectos de la SS, y el campo 3, un campo de cuarentena construido a principios de 1944 para mantener a los prisioneros recién llegados aislados de los demás. A lo largo del muro exterior se encontraban varios edificios, como por ejemplo la cocina, la ducha, la lavandería, la prisión del campamento y la cámara de gas, además de un hospital donde los enfermos se mantenían en este negligente lugar cuyo fin más común era la muerte. Todos los edificios se hallaban frente a una explanada dedicada al paso de la lista y, según apuntan varias fuentes históricas, los prisioneros no recibían ningún tipo de tratamiento frente a las enfermedades o a los accidentes que sufrían durante sus labores. El campo fue clasificado en la categoría 3 a principios de 1941. Esto para los nazis significaba que este lugar se reservaba para el régimen más duro. Según el decreto oficial, el gobierno alemán de la época reservaba Mauthausen para los prisioneros culpables de acusaciones graves, incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, lo que para ellos eran despojos de la sociedad. Los internos eran sometidos a condiciones infrahumanas. Algunos de los castigos consistían en obligarle a subir pesados bloques de piedra por los 186 escalones de la mina del campo. Estos escalones eran conocidos como escalones de la muerte, una escalera muy inclinada donde, a pesar de las pocas energías que le quedaban a los internos, apoyar un pie sobre ellos era una tarea complicada y resbaladiza. De manera regular, los funcionarios de la SS, las unidades de la calavera del mismo organismo, realizaban un estudio sobre los presos y aquellos que parecían estar en condiciones de debilidad o enfermedad eran separados de los demás y asesinados en la cámara de gas o en estaciones de gaseado móvil, es decir, unos camiones en cuyo remolque había instalada una cámara de gas, o bien eran sometidos a eutanasia. Los médicos inyectaban fenol para matar a los pacientes que carecían de energía para moverse, mientras que a otros los sometían a experimentos pseudocientíficos. Según la estadística sobre las causas de muerte durante el Holocausto, la mayoría de los prisioneros murieron por fusilamiento, horca, golpes, hambre y enfermedades. Se estima que hubo una cifra de 199.400 prisioneros que pasaron por
por Mauthausen entre 1938 y mayo de 1945, de los cuales se cree que unos 199.000 murieron en el lugar o en sus campos. Como dato perturbador, un dato de ellos eran judíos. Pero, ¿hubo españoles? Por supuesto. Se estima que hubo 7.200 españoles, de los cuales, según publicó el 9 de agosto de 2019 el Boletín Oficial del Estado, 4.427 murieron entre 1940 y 1945. Nombres, apellidos, lugares de nacimiento y fecha de defunción se encuentran inscritos en viejos libros de la sede del Registro Civil Central de Madrid, en la calle de la Montera. Una información de gran valor que permitieron unir los crímenes nazis con historias personales de republicanos que lucharon en las dos guerras. En un primer lugar, la Guerra Civil Española y con posterioridad la Segunda Guerra Mundial, y que sufrieron lo impensable hasta encontrar su final en el campo de concentración. Esta publicación del BOE se realizó con motivo de la fijación del Día Nacional en recuerdo a las víctimas españolas del nazismo, por lo que cada 5 de mayo se conmemora a todas aquellas personas que sufrieron en sus carnes la auténtica tragedia y desdicha del Tercer Reich. Volviendo a la historia, en agosto de 1940 comenzaron a llegar los primeros españoles a Mauthausen, en un convoy procedente de Saltalag VII con 392 prisioneros españoles. La mayoría de estas personas que se encontraron en Mauthausen formaban parte del más de medio millón de republicanos que cruzaron la frontera de Francia en los últimos meses de la Guerra Civil. Pocos de ellos tuvieron una vida placentera, ya que por una parte fueron internados en el campo de concentración o, a su suerte, fueron obligados a combatir en el bando francés durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán, con el fin de determinar el destino de los individuos capturados, pidió a Francisco Franco que se responsabilizara de los internos españoles, pero este objetó que fuera de las fronteras de España no existían españoles. Por este motivo, los republicanos en este campo de concentración portaban cosidos unos triángulos azules, cuyo significado era apátrida. En el centro del triángulo se podía observar una S de España. Mauthausen es también conocido como el campo de los españoles, y aunque los primeros barracones datan de 1938, estos fueron construidos por albañiles de esta nación. Cuando el ejército aliado entró en la zona, el 5 de mayo de 1945, Día de la Liberación, las banderas republicanas habían sustituido a las de los nazis, y en las puertas había una pancarta que rezaba: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Sin embargo, esta liberación no significó para muchos de ellos el regreso a su querida patria, y debieron encontrar asilo en otros países, ya que el gobierno franquista no aceptaba su entrada en el país. En la sección de noticias más destacada de la semana presentamos diversas informaciones de actualidad, como las que veremos a continuación. En titulares, la Unión Europea registra récord histórico de hectáreas fulminadas por los incendios hasta agosto, con España a la cabeza del ranking. El lunes 15 de agosto, Kenia eligió a su nuevo presidente en una tensa jornada con golpes en la comisión electoral.
El FBI localizó a 121 menores desaparecidos víctimas de la trata de personas. Un estudio de la Universidad de Oxford desvela problemas neurológicos y psiquiátricos en personas una vez pasada el COVID, que pueden perdurar hasta 2 años después del contagio. Y seguimos con infecciones. Europa cerca de los 20.000 casos de viruela del mono, otro ranking que lidera España con 5.719 contagios. En lo que va de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, se han quemado en Europa 657.988 hectáreas debido a los incendios causados por las altas temperaturas o intencionados. España lidera la tabla de países con más incendios y sus cifras se elevan a 245.061 hectáreas. Detrás le sigue Rumanía con más de 150.000 hectáreas y Portugal con más de 75.000, un récord histórico desde que comenzó los registros en el año 2006. Ligado con los incendios en nuestro país, este miércoles, en el incendio de Begís, en Castellón, los operarios de seguridad han trabajado codo con codo, bomberos de diversas comunidades autónomas, la UME y otros organismos. En el lugar, una lengua de llamas sorprendió al personal que trabajaba en la extinción del incendio este miércoles y dejó 2 bomberos heridos que fueron trasladados inmediatamente al hospital. Aquí le dejo unas imágenes procedentes de fuentes del periódico español El País. En noticias internacionales, el lunes, Kenia eligió un nuevo presidente. William Ruto, de 55 años, será el quinto presidente del país, en unas elecciones con baja participación y una ajustada victoria. La victoria llegó con controversia. El caos se adueñó de la sede de la comisión electoral cuando, tras 2 horas y media de espera, salió su presidente, Wafula Chebukati, a anunciar el ganador. En este instante, varios delegados de la oposición le impidieron subir al estrado para anunciar el resultado, y tras una trifulca tuvieron que intervenir los militares. La Policía Federal estadounidense, FBI, anunció el lunes que había localizado a 121 menores en un periodo de 2 semanas durante la operación Cross Country destinada a acabar con la trata de personas. En la misión se han podido localizar más de 200 víctimas en diversos puntos de Estados Unidos con la colaboración de organismos federales, estatales y locales. Las personas que se han contagiado de COVID-19 tienen un mayor riesgo de padecer problemas neurológicos y psiquiátricos, según muestra un estudio publicado en la revista The Lancet Psychiatry. Los expertos analizaron el diagnóstico de más de 1 millón de personas que han pasado la enfermedad. El estudio se realizó a partir del análisis de datos sobre 14 diagnósticos de salud mental, recopilados en su mayoría en Estados Unidos en un periodo de 2 años. Los problemas que este informe apunta están relacionados con la psicosis, demencia, niebla cerebral y convulsiones.
aunque también existe un mayor riesgo de padecer cuadros de ansiedad y depresión en adultos, pero estos desaparecen en un periodo de 2 meses según la investigación. En cambio, los niños son más propensos a padecer convulsiones y trastornos psicóticos. El estudio señala que las variantes Delta y Omicron son más perjudiciales para la salud mental que la variante Alfa. Según los datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, Europa ha alcanzado los casi 20.000 casos de viruela del mono. En la tabla de países, en el primer puesto se encuentra España, con cerca de 6.000 casos hasta la fecha. De acuerdo con este estudio, 505 personas han necesitado hospitalización, de las cuales 179 requirieron atención clínica. En Europa, 3 personas han sido ingresadas en la unidad de cuidado intensivo por el contagio de esta enfermedad, 2 de los cuales en España, y ambos de ellos han fallecido. 57 trabajadores de la salud han dado positivo, pero sin embargo se ha reportado que su contagio no se debe a la exposición laboral. La mayor parte de la población europea contagiada por viruela del mono tiene entre 31 y 40 años y son hombres. Entre los casos con estado serológico conocido, el 38% son seropositivos. La mayoría de los pacientes presentaba una erupción cutánea acompañada por fiebre, fatiga, dolor muscular, escalofrío o dolor de cabeza. En el ranking del número de contagios por países, por detrás de España se encuentra Alemania, Reino Unido y Francia, mientras que otros países con menor número de contagios son Georgia, Rusia, Turquía, Montenegro y Moldavia, que solo presentan un solo caso. El protagonista de esta semana es Vlad III, Vlad Drácula, o como la leyenda nos cuenta, Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Este hombre es considerado como uno de los gobernantes más importantes de Valaquia y héroe nacional de Rumanía. Todos hemos escuchado hablar de esta personalidad, pero ¿cuál es su verdadera historia? Bien, el 8 de febrero de 1431, el emperador de Luxemburgo, Segismundo, concedió el trono de Valaquia a Blas II, el padre del personaje de hoy, uno de sus más fieles y valerosos seguidores. Para confirmar la investidura, le entregó un medallón dorado con un dragón grabado, el sello de los caballeros de la Orden del Dragón al servicio de dicho emperador. El medallón representaba el símbolo de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, y quien fuese su dueño no podía desprenderse de él hasta su muerte. A la espera del trono, Blas se asentó en Transilvania. Para las primeras acuñaciones utilizó el emblema del dragón, causa por la cual el pueblo le asignó el sobrenombre de Drácula, y cuyo apelativo se convirtió en su apellido real. Su hijo, Blas III, siguiendo los pasos de su padre, perteneció a la Orden del Dragón. Además, se caracterizaba por ser un valeroso soldado y un hábil político. Tenía un lema bastante atrevido. Decía así: para un príncipe es mejor ser temido que amado. A la muerte de su padre, Blas III fue apresado por los turcos, tiempo durante el cual sirvió como oficial en aquel ejército, y de ellos precisamente aprendió diversas formas de tortura. Un noble rumano, quien en un futuro sería su suegro, le consiguió la libertad.
y tras varios intentos logró subir al trono de Valaquia el 22 de agosto de 1456, siendo tan solo un joven de 25 años. El comienzo de su reinado se caracterizó por el paso de un cometa sobre Europa, una señal que en aquel tiempo significaba un mal presagio. Vlad hizo varias reformas en leyes e introdujo la pena capital por empalamiento para sus enemigos. Además, lejos de acobardarse, combatió contra el ejército turco con gran ferocidad y aplicó las mismas técnicas de tortura que había aprendido de ellos, motivo que le valió para ganarse el apodo de Tepes, es decir, el empalador. En el transcurso de una batalla fue hecho prisionero, pero pasados 10 años regresó al trono en 1476, retomando su lucha así contra los otomanos, aunque a finales de este mismo año perdió su vida a manos de Laiota Basarab, quien fue su sucesor. Pero el mito de Drácula está ligado a la historia de vampiros, como muchas veces hemos escuchado. Y es que a finales del siglo XV se encontró un manuscrito redactado por un monje ruso que describía algunas anécdotas de Vlad Tepes, y en uno de sus episodios nos cuenta que al principio le gustaba comer bajo los cadáveres de sus enemigos. Aquellos cuerpos sin vida rodeaban su mesa. Para constatar esta anécdota, el narrador cuenta que un sirviente suyo, al no soportar el hedor de los cadáveres, se tapó la nariz y giró la cabeza hacia otro lado como, como una señal de lo mal que se sentía en aquel lugar. Un gesto que le llevó a ser empalado y cuyas palabras de Blas fueron: allí arriba el hedor no te llegará. Al margen de este escritor, siglos después llegaría el novelista irlandés Bram Stoker, quien, inspirado por las leyendas del príncipe rumano, creó la novela de Drácula, impresa en 1897. Por último, respecto a esta extraña práctica que se le atribuye a Vlad Drácula, podemos preguntarnos si realmente existen los vampiros. Y bueno, este señor tiene una legión de seguidores. Sin ir más lejos, en el año 1994, la agencia de noticias londinense Reuters informó de que en la ciudad portuaria de Vladivostok, en Rusia, una joven, utilizando un cuchillo, mató a un policía para después beber la sangre que emanaban de sus heridas. 2 años más tarde, en 1996, el Centro de Búsqueda de Vampiros de Nueva York, o al menos eso se dice, censó en 40 individuos practicantes del vampirismo en Canadá, 550 en Estados Unidos y 310 en el resto del mundo. En España ha habido diversos episodios de este tipo de prácticas. Si alguno tiene curiosidad, como ejemplo, le sugiero ver el episodio del programa Cuarto Milenio del periodista español Iker Jiménez, titulado Los vampiros de Jodo. Y bueno, hemos llegado al final de este primer programa, de Un momento de atención. Si le ha gustado, hacérmelo saber en comentarios y, como siempre, estoy abierto a sugerencias, debates y todo tipo de ideas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.